Els estats europeus, l'estat espanyol i algunes comunitats autònomes han fet créixer exponencialment les seues inversions en ciència i investigació. No en els pressupostos per a l'any 2020, en els pressupostos del mes de març, de sobte una de moltes eixides compta al territori valencià amb la intel·ligència artificial com a possibilitat. Sobretot perquè darrere està la investigadora alacantina Núria Oliver, nova alta comissionada de la intel·ligència artificial de la Generalitat Valenciana. Núria, fa uns dies vas llançar un qüestionari que ja té desenes de milers de respostes i, millor te pregunta tu, Núria, conta'ns com la intel·ligència artificial pot ayudarnos frente a la crisis sanitaria global. La inteligencia artificial juega un papel muy importante tanto en el acercamiento médico-farmacológico como en el acercamiento comportacional, pudiésemos decir, de comportamiento. Entonces, desde un punto de vista farmacológico, tanto para el diseño de tratamientos eficaces como de vacunas eficaces, hoy en día ya se usan técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista médico, también se utilizan técnicas de inteligencia artificial para ayudar a hacer modelos que sean precisos y que nos indiquen, por ejemplo, potenciales outcomes, o sea, potenciales resultados a diferentes pacientes o tratamientos que pueden ser los más eficaces para una persona en particular, ¿no?, en función de su historial médico y de sus factores de riesgo, o para ayudarnos a hacer un diagnóstico más preciso, en este caso a partir de radiografías, ¿no?, de las neumonías vinculadas con el COVID-19. Entonces, hay un conjunto de casos de uso en el área médica también. Y luego está el conjunto de casos de uso de lo que se conoce como intervenciones no farmacológicas. Es decir, estas estrategias de contención de la población, desde el cierre de colegios y universidades, el cierre de toda actividad laboral, ¿no?, que no sea esencial, etcétera. Todo esto son intervenciones no farmacológicas, porque obviamente no es que no te están dando una vacuna o no te están dando una medicina, ¿no? Entonces, estas intervenciones cuyo objetivo es minimizar el contacto social y minimizar la movilidad de la población, podemos medir su impacto, ¿no? Podemos cuantificarlas. ¿Qué impacto tiene realmente el cerrar los colegios y las universidades? ¿En cuánto se reduce la movilidad? ¿En cuánto se puede estar reduciendo el contacto social? ¿Y qué implicaciones tiene eso en el contexto de la propagación de la enfermedad? Para eso lo que hay que hacer es conectar los datos de movilidad con modelos epidemiológicos, que son modelos que a lo largo del tiempo te van prediciendo cuántos casos infectados puede haber, ¿no? Y esto es, por ejemplo, una de las líneas de trabajo en la que estamos trabajando en el Task Force, ¿no?, que lidero, de ciencias de datos para el COVID-19. Y luego hay mucho otro tipo de análisis. Por ejemplo, desde anoche, cuando empezamos ya a empezar a analizar los datos de este cuestionario que habíamos diseñado para contestar estas preguntas para las que no teníamos respuesta, pues vamos a estar trabajando muy intensamente en toda la analítica de esos datos y en la compartición de los resultados y las conclusiones con, obviamente, las partes interesadas desde un punto de vista de la gobernanza de la región o del país, porque pueden tomar determinadas decisiones que puedan ser más o menos acertadas, ¿no?, pero también con la ciudadanía, porque este ha sido un proyecto y un claro ejemplo de lo que se conoce como ciencia de la ciudadanía, ¿no?, citizen science, porque cada persona ha contribuido, ¿no?, 5 minutos altruísticamente de su tiempo en proporcionar estos datos tan importantes que, agregados y anonimizados, nos permiten tener un poco una visión del pulso, ¿no?, de la sociedad en un determinado momento. Explica'ns per què este qüestionari i aquestes preguntes en concret. Sí, la motivación de hacer este cuestionario surge o es fruto de haber estado trabajando muy intensamente durante las últimas 3 semanas en lo que se conoce como ciencias de datos, ¿no?, en el uso de datos y técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos a entender mejor el impacto de la pandemia del COVID-19 y para ayudarnos también a hacer mejores predicciones, ¿no?, para ver cómo la podemos gestionar. Y en ese trabajo identificamos algunas lagunas en los datos, de manera que no teníamos la capacidad de poder contestar algunas preguntas importantes. Y de ahí surge
la motivación de diseñar este cuestionario para ayudarnos a responder esas preguntas que ahora mismo pensábamos que no podíamos responder. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? Pues hay algunas básicas, ¿no? Como cuánta gente hay realmente infectada. Es algo que no se sabe porque no tenemos suficientes test para hacer test todos los días a toda la población, ¿no? ¿Qué comportamiento de contacto social estamos teniendo a pesar del confinamiento? También es algo que no sabemos. Se han tomado una serie de medidas para reducir al máximo el contacto social, porque sabemos obviamente que al ser una enfermedad infecciosa se propaga a partir de un contacto social, pero no sabemos cuáles son los patrones de contacto social que se están produciendo. No sabemos si las personas que están apareciendo infectadas, ¿no?, son positivas de COVID-19 en estos días después del confinamiento. Por ejemplo, si saben quién les ha contagiado o si no lo saben y a lo mejor es por salir al supermercado o por ir a la farmacia. En fin, entender un poco cuáles pueden ser los patrones sociales. Y luego la tercera gran área es en un área de intentar entender el impacto personal, más allá de médico, que esta crisis puede estar teniendo en las personas, tanto desde un punto de vista laboral y económico como desde un punto de vista psicológico, ¿no?, o de experiencia personal. Y por eso hay un par de preguntas también relacionadas con si la gente piensa que podría continuar confinada, ¿no?, durante cuánto tiempo, para entender el sacrificio personal que cada ciudadano y ciudadana está haciendo, ¿no?, pues cómo de sostenible o no es en el tiempo. No sé quan fa que t'adaptares a reptes de la Covid-19 desde l'estat d'alarma. No, yo llevo 3 semanas con esto. Bueno, ha cambiado radicalmente porque básicamente lo he dejado prácticamente todo para trabajar en esto día y noche, en una situación compleja a nivel personal, porque tenemos 3 hijos, obviamente no como las demás familias están en casa. Y entonces, pues bueno, hay mucho trabajo adicional de lo que es pues alimentar a 5 personas y estar en unas condiciones de limpieza del hogar, etcétera, ¿no?, que estén bien. Entonces, mucho trabajo, muy intenso, y he pedido un poco un paréntesis en el resto de mis actividades en la medida de lo posible, para dedicarme a esto constantemente. Además, mi marido también, la suerte entre comillas es que yo ya trabajaba desde casa, con lo cual tengo mucha productividad, o sea, tengo ya muy por la mano el concepto, ¿no?, de teletrabajar, porque llevo teletrabajando ya muchos años, y mi marido también, y bueno, de alguna manera él también se ha embarcado en esta aventura y estamos trabajando sin cesar en intentar aportar nuestro granito de arena para ayudar a combatir el COVID-19, ¿no? Así que sí que ha cambiado muchísimo, sin duda, mi rutina diària. Amb les tasques diàries, amb el repte de la intel·ligència artificial al voltant d'això, t'has adaptat tu també al teletreball ràpidament? Bueno, yo ya lo he dicho, yo ya teletrabajaba, pero ahora mi teletrabajo se ha convertido en teletrabajo para el COVID-19, básicamente. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos hablando del COVID-19 y de qué podemos hacer y de qué más cosas podemos hacer y de qué más análisis podemos hacer y de ideas, y en fin, constantemente, a todas horas, con la sensación de que es una crisis muy grande, muy profunda, larga, y que hay muchas cosas que hacer.